بيت للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا حب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy estamos a 6 de Muharram, el primer mes del calendario islámico de este nuevo año 1437 de la era islámica de la Hijra, correspondiente al 19 de octubre de 2015. Hoy lunes estamos de vuelta en Consultas Islámicas, este espacio de Córdoba Internacional dedicado a, inshallah, dar respuestas a sus dudas relacionadas con el Islam, con la jurisprudencia islámica, ello con la ayuda de nuestros queridos hermanos Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás? Y Tawfiq Sudel Harak. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Pues encantado de tenerles a los dos aquí conmigo y a ustedes, inshallah, con nosotros en este nuevo programa de hoy lunes, en el cual vamos a hablar de algunos temas bastante importantes, además de dar respuestas a las muchas preguntas que tenemos pendientes en las redes sociales y también tienen otras vías también para hacernos llegar sus dudas. Tienen el número de teléfono que es el 911 7302 51, 911 7302 51. También tienen el email que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y la página de Facebook de Consultas Islámicas, donde nos pueden enviar mensajes por privado e inshallah los planteamos aquí en directo en nuestro programa. Vamos a empezar con un tema introductorio porque, como sabéis, estamos en el primer mes Muharram y dentro de poco, el miércoles, inshallah, es el 10 de Muharram, será Ashura, una fecha bastante importante del calendario islámico, este día de Ashura, que incluso hay algunos tipos de adoración vinculados a esta fecha. ¿Qué importancia tiene la fecha en sí y qué eventos, qué sucesos, qué es lo que ha ocurrido en este día para que tenga una importancia tan grande en el Islam? En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia, sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, este sagrado y bendito mes de Muharram, que ya es el primero en nuestro calendario, un calendario hijri lunar de 12 meses, el sagrado mes de Muharram. Con esto ya, con un mes sagrado empezamos nuestro año. Para nosotros es un mensaje que nuestra vida, inshallah, siempre debe ser santa y sagrada. Este mes es tan importante primero por el hecho de Ashura. Ashura en árabe significa el 10º día. Ashura de Ashra, de 10. Sí. Es un día cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos consta por el hadith relatado por el Bukhari y Muslim, cuando emigró nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la ciudad del Medina, encontró a los judíos celebrando un día tan importante, un día festivo. Preguntó por qué es la razón de la fiesta y los judíos le contestaron una manera de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por salvarnos del tirano el faraón en la época del mensajero de Allah. Que se llama como Éxodo o la salvación de Exacto, de Egipto a las tierras de Palestina, aunque no llegaron. Y ahí Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como continuador del mismo mensaje, el único mensaje desde el primer día, cuando Allah subhanahu crió a Adam, de todos los profetas y mensajeros, dijo en una frase muy, muy interesante: "Nahnu awla bi Musa minkum". La verdad, nosotros como musulmanes, aunque a nivel cronológico somos después, musulmanes, cristianos, judíos, pero esto no es tan importante. Nosotros merecemos seguir a Moisés mucho más que vosotros. Este es un gesto muy importante por parte de nuestro mensajero Muhammad y por parte nuestra, que estamos siguiendo este mensaje de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Compartimos cosas, tenemos mucho en común, los valores desde lo festivo hasta el credo, y esto es importante. Y de ahí pues ordenó Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayunar este día hasta la llegada de Ramadán. Se quedó abrogado el ayuno de Ashura, se quedó solamente recomendable. Se cuenta también que en este día
a nivel histórico, que es un día importante porque en este día salvó a Allah subhanahu wa ta'ala o al profeta y mensajero Noé cuando estaba en el diluvio. La cadena de narración no es, digamos, pero es un evento importante. En ese mismo día un día que importante Allah subhanahu wa ta'ala con su gracia, pues la verdad, para agradecer. También cabe mencionar un evento y un día trágico que debemos matizar y hacer una lectura correcta a este hecho. Coincidió en este día, en aquel fatídico año del 62 de la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues el asesinato de su, digamos, nieto, uno de los mejores jóvenes de, incluso, no solamente en esta vida, en el Jannah, en el paraíso, como ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam, Sayyida Shababi Ahli Jannah, los dos señores de los jóvenes en el Jannah. Se refiere al Hassan y el Hussein, los dos nietos de nuestra madre querida. Hablaremos de ese suceso con más dilación, inshallah, con más tiempo, inshallah, en unos segundos. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en cuanto a la, digamos, a la importancia del día, antes de llegar al martirio del imam al-Hussein, que Allah esté complacido con él, el nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero la importancia en sí antes, en época del profeta sallallahu alaihi wasallam, y qué es lo que se hace en este día, cómo lo podemos, digamos, revivir, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu sallam wa baraka ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordia, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Haces muy bien en insistir sobre lo más importante en esa fecha, ¿no? Como musulmanes, cuando hablamos de fechas señaladas, lo que más nos preocupa es si van ligadas a alguna práctica religiosa, porque no nos importan los hechos históricos en sí, sino la moraleja, no nos importan los lugares sagrados, sino la sacralidad que Allah dispuso en ellas, no nos importan las fechas señaladas a lo largo del año, sino las obras de bien y la sacralidad y la preferencia que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso en ella en comparación con otras fechas. Ashura es un día destacado por pertenecer a un mes sagrado, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Afdalus siyami ba'da Ramadán, Shahrullahi Muharram, el mejor ayuno después del ayuno obligatorio del mes de Ramadán es el ayuno del mes de Muharram. Por lo tanto, ayunar los días de Muharram tiene una virtud por encima de los otros días y por encima de los meses, los otros meses sagrados inclusive. Sí. Y hay un día dentro de ese mes sagrado que es destacado, que aconsejó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayunarlo, siguiendo esa tradición de los judíos por agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala por haber salvado a Moisés y al pueblo de Israel, y también por ser un día de salvación a todos los profetas, como viene mencionado en los libros de exégesis. Coincidió el mismo día de Ashura con otros sucesos en la historia de los profetas. Se dice que el arca de Noé y Nuh alayhi salam y todos los salvados en la inundación, ¿no? Fue el día de Ashura, el diluvio. La salvación de Ibrahim alayhi salam del fuego fue en Ashura. El perdón de nuestro padre Adán alayhi salam fue también en Ashura. Es un día de salvación de los profetas, es un día de éxito, es un día de victoria, es un día de misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, de dones de Allah. Por lo tanto, implica de nosotros un agradecimiento, y la mejor manera de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala sus dones y sus dádivas es adorándole a través de las prácticas de adoración, y qué mejor de ellas que el ayuno, que es una abstinencia y es dejar de comer y beber por complacer a nuestro Creador. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomendó el ayuno de ese día cuando encontró que los judíos de la época de Medina lo estaban ayunando, diciendo que nahnu awla bi Musa minkum, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, somos merecedores de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala la salvación de Moisés más que vosotros, más dignos de ello, porque seguimos ese mismo mensaje de Moisés, en su autenticidad, el mensaje del monoteísmo, el mensaje de la unicidad de Allah, el mensaje de la sumisión a la voluntad de Allah, y esa cadena de oro de los profetas, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. De hecho, los judíos en tiempos del profeta sallam en muchos aspectos se habían desviado del mensaje de Moisés, y por lo tanto el profeta les dice: nosotros somos más dignos, es decir,
yo he venido especialmente para revivir y recuperar el mensaje de la unicidad. Efectivamente, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaba coincidir con la gente del libro, porque son gente con una tradición profética, una tradición divina, como viene narrado en Sahih al-Bukhari, que el Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab illa fima umira bih, illa fima umira fi. Amaba coincidir con la gente del libro en todos los aspectos, salvo en aquello que tiene una orden explícita de Allah subhanahu wa ta'ala para que haga lo contrario, para que se distingue de ellos en cuestiones de adoración. Que acabas de decir. Sí, porque hay algunas percepciones, incluso dentro de las comunidades musulmanas, de que siempre se tiene que estar en discordia y, digamos, diferenciarnos, sí. No, hay que diferenciarse en las cuestiones que vino la mención de diferenciarse, las cuestiones de dogma, las cuestiones de creencia, las cuestiones de distinción, digamos, los rasgos importantes que definen la personalidad islámica, pero en cuestiones que son unánimes entre todas las religiones, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaba coincidir con los seguidores de ese mismo mensaje universal y mensaje unificado que es el mensaje del Islam. Inna ad-dina inda Allah el Islam. Ciertamente la religión para Allah es el Islam, es la sumisión a su voluntad y ese es el mensaje de todos los profetas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomendó el ayuno de Ashura el día 10 de Muharram. Sí. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos prometió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una gran recompensa. Ahtasibu ala Allahi an yukaffira dhunuba sanatin madhiya. Que el ayuno de ese día, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam espera que Allah subhanahu wa ta'ala perdone a través de ello las faltas de todo un año anterior. Por lo tanto, es un día muy, muy importante y nos tenemos que preocupar por ese aspecto que nos corresponde, un aspecto que nos beneficia, nos aporta beneficio, nos aporta virtud, nos aporta recompensa. Los hechos históricos son coincidencia del destino de Allah subhanahu wa ta'ala. Ocurrió que en esa misma fecha la salvación de los profetas, pero también un hecho histórico, una desgracia, una tristeza, una lucha política entre digamos, dos partes, dos facciones musulmanas que causó el martirio del nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues ahí volvemos a ese punto. Les recuerdo el número de teléfono que es el 911 7302 51 si tienen alguna pregunta que plantearnos. Antes de pasar a las preguntas que tenemos, volver a este punto y escuchar lo que tienen que decir ambos. Ashura entre sunitas y chiitas, es decir, Ashura desde el punto de vista suní es un día solemne, un día de salvación, etc., un día de ayuno, pero en ciertas tendencias chiíes pues se lleva a, digamos, unos extremos incluso poco esperados, incluso de violencia, etc. Tawfiq, en cuanto al hecho histórico en sí, ¿qué lectura le das al hecho histórico del martirio del nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con él, con el Hussein? Primero debemos dejar muy claro que nosotros adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala acorde a lo que está en su libro sagrado y en la auténtica sunna de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto es una máxima, debemos tenerla siempre presente en nuestra mente. Luego, los hechos históricos no forman parte de la legislación, ni mucho menos de la creencia, ni mucho menos de la adoración y la ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto hay que dejarlo muy claro. Somos musulmanes, adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, seguimos sus mandatos, los que nos constan en el Corán, el Karim, el Noble Corán, y la auténtica sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No vamos a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de un hecho histórico, pues bueno o malo, en los dos sentidos. ¿Te refieres a que hay algunas tendencias que basan su religión en eso, ¿no? Sobre un hecho histórico, en esa fecha, ¿no? Positivo, negativo, y se monta toda una, entre comillas, liturgia, y se busca fundamentos en el Corán y la Sunna para crear una creencia o incluso una nueva religión. Esto es la bid'a, la innovación negativa que nos advirtió el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debemos seguir a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no inventar o innovar cosas totalmente
contradictorias. Este hecho es bastante trágico en la historia de la Umma, de toda la Umma. El asesinato, primero, luego martirio del imam el Hussein, alayhi salam, la paz sea con él, en el término de la paz sea con él, la merece todo musulmán. No específico porque es, si no entramos ya en un discurso un poco selectivo. Alayhi salam, la paz sea con él, la merece cualquier musulmán, por excelencia, la misma familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, primero, pero hay que dejarlo claro. Es un hecho, pues, triste, la historia del Islam y los musulmanes, bastante trágico, en un contexto. El problema es que estamos ahora, después de 15 siglos, y no estamos en el contexto político, social, religioso, geográfico de la época, no podemos entender y no vamos a hacer la lectura correcta de aquellos hechos que han pasado de una manera, pues, lamentable, hay que decirlo, pero vamos a hacer juicios de valor. Y esto islámicamente es totalmente contradictorio al Corán y la Sunna. Islámicamente vamos a hacer juicios de hechos, no de valor a la persona en sí. Pasó un problema político después de los 4 o 5 califas Rashidun bien guiados, me refiero a Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, que Allah esté complacido con todos ellos, sin olvidar los 6 meses del Hassan. Esto es importante, antes de hacer la lectura. ¿Qué tiene de importante eso? Es importante porque así... Que después de Ali, la Umma ha elegido de una manera bella, democrática, lealtad al Hassan y gobernó. El Hassan es el hermano del Hussein que poco se menciona en estas fechas, ¿no? Nadie se le acuerda. Incluso los hermanos chiitas, esta faceta de 6 meses como califa legítimo, es que derriba todo el corpus teórico del imamato. Es importante mencionar esto. Un califa que ha sido, pues, elegido con bella, lealtad, de los más notables Ahlul Hall wal Aqd, los notables de Sahaba, nobles compañeros que estaban todavía vivos, y el resto de la Umma. Y gobernó 6 meses. Y luego se dio el poder prefiriendo, pues, la paz, la estabilidad política. Él mismo renunció al califato. Y esto es un gesto importante, incluso realiza una profecía de su abuelo, nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué decía? Que mi hijo, nieto en árabe también se llama hijo. Sayyid es un señor. Y con él va Allah subhanahu a arreglar entre 2 grupos de mi umma. Que esta profecía, después de casi 30 y pico años, lo que duró el gobierno de los khulafa, los califas bien guiados, y se realizó esta profecía de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A través del Hassan. Y después teníamos que esperar no sé cuántos años, la dinastía Umayya, con el noble compañero Muawiyah ibn Abi Sufyan, que Allah esté complacido con los dos, con unos contextos de tenemos un gobierno recién constituido, con la amenaza de una guerra civil, no hay estabilidad interna, y luego hay que tener en cuenta el peligro de los persas por un lado y el peligro de los bizantinos por otro lado. Una situación, si no estamos en este contexto, no vamos a entender. Luego hubo un ijtihad político, un esfuerzo de interpretar ciertos textos e incluso de arreglar la situación política que estaba tan complicada con un alto riesgo de una guerra. ¿Y este esfuerzo lo hizo? Lo hizo, pues, Muawiyah ibn Abi Sufyan, primero porque designó a su hijo durante su vida, que es Yazid, que no es, digamos, sunna, no es tradición profética, ni mucho menos de los khulafa. Los khulafa siempre pedían, digamos, el bay'a, pues ponían un candidato y pedían a la umma de votar de una manera shura, de una consulta coránica. Pero Muawiyah, teniendo riesgo y la complicidad de la situación política, las circunstancias, él, para no dejar un vacío político, pues ha puesto a su hijo. No estamos de acuerdo, ni tú ni yo, pero hay que entender el contexto político. De ahí, quizás, el esfuerzo que ha hecho el Hussein es un poco cambiar este hecho. Y veía que esto no era correcto. Pero esta crítica, estando en la oposición por este hecho u otro, hay que hacerlo su lectura en su tiempo y su contexto.
Sí. El Imam al-Hussein, pues teniendo este contexto, pues lo consultó con los presentes, los varios nobles compañeros En la Meca. en la Meca y luego en la Medina, antes de hacer cualquier reacción, digamos, salir en contra del, Y del poder dirigirse establecido. hacia Sham. Consultó a notables compañeros, a de lo más, digamos, destacado, tipo Abdullah ibn Abbas, el más sabio de mi umma. Consultó a Abdullah ibn Umar, otro gran noble compañero, y casi hubo ¿Qué le decían? que no hace falta salir de una manera violenta contra el poder establecido. Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos dado nuestra lealtad a este califa teniendo en cuenta la complicidad de la situación y las circunstancias políticas. Sin embargo, el Hussein tenía otra opinión. Insistió, pero por las falsas promesas de la gente que le invitaba del Irak. Del Irak, del Kufa exactamente. Le tenían, le prometían no sé qué reino y haciendo una revolución, una rebeldía y le van a designar como no sé qué califa. Y al final, al llegar al Irak, a la ciudad de Kufa, se encontró con la gran... Se puede decir que el Hussein fue engañado Totalmente. por la gente de En palabras suyas, cuando llegó, en la que hoy se llama la tierra de Karbala, lo dijo personalmente. Al salir Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar y gente de su propia familia, le rogaban de no salir de esta manera violenta, armada, pero él teniendo estas promesas, más un esfuerzo que ha hecho, personal, pues hubo esta gran desgracia por Shammar ibn al-Jawshan, por Ziyad ibn Abi. Y de esto quizás el califa que estaba en Damasco, hay que tener este contexto geográfico. No había medios de comunicación para del Irak, Karbala a Damasco en Siria, ya sabemos la distancia geográfica para que las noticias. Y de ahí hubo esta gran desgracia, un hecho trágico en la historia de la Umma. ¿Y las noticias de la muerte de Hussein le llegaron posteriormente a Yazid y lloró por la muerte y no fue orden directamente suya, sino fue algo de Shammar ibn al-Jawshan con Ziyad ibn Abi, que son locales del Irak. Y esto es trágico. De ahí a darle otra lectura y inflar el hecho histórico. Y si fuera tan importante, pues su padre incluso, Ali ibn Abi Talib, en el rango, los sunitas y los chiitas respetamos mucho más a Ali ibn Abi Talib que el Hussein. ¿Por qué no se celebra el asesinato de Ali ibn Abi Talib? Que es mucho más importante. Esto coincidimos, sunitas y chiitas, en el fallo de las virtudes de que Ali está por encima de Ali su ha hijo, sido asesinado y nadie celebra su muerte, ni siquiera le hace la lectura política. Y lo más peligroso es la lectura aqaidiyya, dogmática, y de ahí fundar toda un credo que esto es contradictorio con las enseñanzas islámicas. Ha quedado, creo que, bastante claro lo que es la cronología de los hechos. Hermano Mohamed Said, algo que añadir en este sentido de lo que ha ocurrido, la lectura que le dan, las diferencias entre la lectura suní y la lectura chií, y también cómo en el mundo chií, ¿no? Pues se conmemora esta fecha pues con violencia, con flagelaciones, incluso algunas acciones sobre los niños, hemos visto fotos con sangre, etc. Y dejar una cosa clara quizá, que es incluso los clérigos del chiismo, muchos de ellos dicen que eso nos parte del Islam, ¿no? Lamentablemente se ha politizado mucho, ¿no? Este suceso en nuestra historia. Todo parte de unas competencias, ¿no? Una competitividad, mejor dicho, y una lucha por el poder. Esto inicia en el califato de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda, el resurgimiento de los grupos, el grupo de los Jawadris, el grupo de los Shia en aquel entonces, y luego pues esa lucha por recuperar ese poder que se le había arrebatado al imperio persa, porque estamos hablando del Kufa, estamos hablando de Irak, estamos hablando de la zona de Irán en la actualidad, y la lucha entre la dinastía, en contra de la dinastía Umayya que había ganado el poder en aquel entonces. El Hussein radiyallahu anhu arda hizo un esfuerzo, y Muawiyah radiyallahu anhu arda hizo un esfuerzo, pero Muawiyah, según el consenso de los sabios de Al-Sunnah wal Jama'a,
estuvo en lo correcto porque tenía una lectura de los contextos que bien ha mencionado el hermano Tawfiq. Su hijo era un general, había una desestabilidad que amenazaba el Estado islámico en aquel entonces, muchas luchas, muchos grupos que estaban esperando acabar con el poderío del imperio musulmán en aquel entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace un esfuerzo, se lo consulta a los sahaba. Algunos sahaba no estaban de acuerdo, pero aún así han presentado pleitesía. 3 nada más de los sahaba, entre ellos el Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, se negaron a ello. 2 de ellos han recapacitado y no han salido. El Husayn radiyallahu anhu ha salido empujado por esas falsas promesas por parte de ese grupo que ha sido finalmente traicionado. Realmente a la hora de salir el día de Ashura para flagelarse y herirse y pegarse y conmemorar ese martirio es enseñarle, culpabilizar a ellos mismos por haber traicionado, porque su muerte de alguna manera era culpa de esa traición, ¿no? Y por haberle animado a hacer algo que no estaba totalmente en lo cierto, en lo correcto. Él salía con la intención de recuperar el patrimonio de su abuelo, de sublevarse en contra de una situación injusta, déspota en su consideración y según sus criterios en aquel entonces, rompió el consenso de los sahaba en aquel entonces, le aconsejaron, pero quiso la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala que fue así. Fue también aprovechado por otra parte y se habían apresurado para asesinarle en contra de la voluntad del califa de los musulmanes en aquel entonces, para que lleguemos a lo que estamos hoy en día. Como musulmanes no tenemos la obligación de zanjar este desacuerdo que hubo, ese malentendido o ese esfuerzo y decir estos son culpables y estos no son culpables. De todas formas han pasado 15 siglos. Por supuesto. Y hay hermanos que se quieren estancar en ese suceso y toda la desgracia que le ha ocurrido a la umma islámica, todo lo relacionan con, digamos, esa decadencia y esa nakba y esa naksa histórica a través de la injusticia sufrida por el Hussein y a través del establecimiento de la monarquía, etc. No, la umma si ha sufrido decadencia, la ha sufrido a causa de muchos problemas y muchas circunstancias y tiene responsabilidad directa en ello. Y posteriormente la umma se vivieron épocas de auge, de ilustración, de desarrollo, de justicia, de vuelta a las raíces, etc. Después del Hussein, la muerte del Hussein y posteriormente y recientemente, etc. Y en diferentes dinastías y en diferentes sistemas de gobierno. Por lo tanto, no tenemos que estancar en unas cuestiones históricas y convertirlo en algo de creencia dogmático y entrar a descalificarnos y entrar a sacar estos del Islam y a los otros tal y intentar culpabilizar a un grupo, a una facción que no nos aporta nada. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Esa es una comunidad que ha pasado. Sí, tilka dima'un asama Allah minha aydina fanasimu anha alsinatina. Es una sangre y son vidas que Allah subhanahu wa ta'ala nos protegió de no participar en su muerte, por lo tanto no tenemos que entrar con nuestras lenguas a la hora de calificar y descalificar. Sí. La umma ante Ashura, baina ifratin wa tafrit, como dicen nuestros sabios, exceso y defecto. Sí. Los que también por intereses políticos tomaron esa fecha como una fecha de alegría, de regocijo, de disfrute, de celebración para llevarle la contraria a los que lloraban la muerte del Hussein, y otros han pasado al otro bando de convertirlo en un luto y en una tristeza tremenda y dejar todo. Ambos están en lo... Y han creado incluso hadices falsos, ¿no? Para justificar el uno y el otro. Man wasa ala ayali fi Ashura wasa Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Aquel que digamos aporte alegría a sus hijos, a sus familiares el día de Ashura, Allah le dará alegría en esta vida y en la otra. Hadith inventado, no le corresponde al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y otros que lo han convertido en un luto declarado totalmente ajeno a las enseñanzas del Islam. Tenemos que centrarnos en el ayuno y tenemos que centrarnos en los sucesos históricos de la victoria, de la salvación de Allah subhanahu wa ta'ala a los profetas, y reflexionar respecto a ese suceso nefasto en nuestra historia de la lucha entre dos facciones musulmanas. Cada uno tenía su propia lectura para no volver a caer en lo mismo y intentar sobrepasar esas diferencias.
Barakallahu fik, especialmente lo de las flagelaciones, las procesiones que se llevan a cabo, etcétera, dan una imagen malísima del Islam, mientras que realmente no pertenecen al Islam. Contradicen lo más básico del Islam y Sí. son prácticas que entran en los pecados capitales mencionados en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dañar el cuerpo de esa manera y hacer el luto de esa manera es totalmente prohibido, es totalmente injustificado, es una invención, Inculcárselo a los es una niños. innovación y es una malísima imagen a la belleza que distorsiona la belleza del Islam. De todas formas, las personas no musulmanas cuando ven esa imagen dicen mira lo que hacen los musulmanes, no saben que es una facción o una porción muy pequeña dentro del mundo musulmán. Dime. Sí, refutada, rechazada por grandes autoridades chiitas. Es decir, hay Ayatollah clérigos al-Udma, chiíes que Hussein hablan de ello. Fadlullah, Ayatollah al-Udma Shirazi, entre otros, que son referencias, maraja Sí. de taqlid, referencias para que los seguidores imitan a estos grandes imames. Y sus Barakallahu fatwas son conocidas. Pues se nos ha ido la primera parte del programa simplemente hablando de este tema o estos temas. No es para menos porque son temas realmente importantes. Inshallah, seguimos hablando de otros temas, otras preguntas que ustedes nos han planteado después de esta pequeña pausa. ونرتقي قمم الفلاح وساحة للعلم كنا نلتقي. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Si tienen alguna duda relacionada con los temas que hemos tratado o con cualquier tema relacionado con el Islam y con la jurisprudencia islámica, el número de teléfono es el 911 7302 51. Hermanos, os planteo algunas preguntas que nos llegan en las redes sociales. Hajar nos pregunta lo siguiente, dice: Assalamu alaikum hermanos, llevo algún tiempo dudando sobre el uso del vinagre de vino o de alcohol, si está permitido en nuestra religión, ya que a veces se utiliza en la elaboración de algunos alimentos. Este tema ya lo hemos tocado varias veces. Brevemente, una respuesta, Hajar. Sí, recomiendo a la hermana, hay un vídeo que hemos subido, ahí donde el hermano Mohammed Said pues, ha detallado bastante bien el tema de los aditivos, con todo, digamos, la jurisprudencia islámica al respecto. Como resumen, en la opinión del Jumhur de la escuela Hanafi, Maliki, Hanbali, junto con otras escuelas, el tema de cualquier producto en su origen es impuro, najis, pero pasa por un proceso de transformación, lo que el fuqaha, nuestros sabios le llaman al-istihala, se transforma, y al final tenemos otro producto. El ejemplo más unánime, incluso la escuela Shafi'i, que bastante reservas tiene sobre el tema de la istihala o transformación, acepta el tema del alcohol a vinagre. El alcohol, como estado original, pasa con el istihala, con la transformación química, calor, cualquier tipo de transformación. Y al final, como resultado, tenemos otro producto que ya no se llama alcohol, ahora se llama vinagre. Con esto es halal. Yo creo que este es como resumen. Incluso no tiene un efecto embriagante, deja de tener ese efecto del alcohol. La duda que suelen tener los hermanos, el debate jurídico es respecto a una cuestión que ahora mencionaré, pero la duda que suelen tener los hermanos es la denominación. Tienen que saber que cualquier vinagre tiene que pasar necesariamente por un proceso alcohólico. Sí. Tiene que pasar por un proceso de alcohol. La fermentación, que es la fermentación. Cualquier zumo, cualquier fruta, cualquier verdura, cualquier azúcar que cuando pasa por un proceso de fermentación se convierte en un alcohol etílico, en un etanol. Y luego, si pasa el proceso de esa transformación química, se convierte en un vinagre. La duda que tiene, o el debate que hay entre nuestros sabios en la jurisprudencia, el tema del istihala es algo consensuado cuando es por una causa natural, un efecto natural, sin manipulación industrial ni manipulación humana. En todos los productos, salvo en la cuestión del jamr, cuando se trata de un vino convertido en un alcohol. Si se trata de frutas, zumos, azúcares, etc., manipulados humanamente y químicamente y industrialmente para transformarlos en un alcohol, no hay ningún problema. Cuando se trata
de al-khamr y al-kuhul, cuando se trata del alcohol o del vino, como hay hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que digamos, cierran la puerta, sobre todo en el inicio de la legislación, cuando se prohibió el khamr, que muchos querían aprovecharse de esa khamr y convertirla en un alcohol, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo que no. Al-tajiduha khalla, dijo el profeta. Suila al-nabi sallallahu alaihi wasallam an al-khamri tuttakhadu khalla, faqala la. Se preguntó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que un vino se utiliza para convertirlo en khal. Dijo la. Y otro hadith de aquellas personas que tutelaban a unos huérfanos que tenían unas garrafas de jamra, y cuando bajó la prohibición, se reveló la prohibición del jamra al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si la podían aprovechar para convertirla en hal. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no. Hay unos sabios que dicen que esto es babs ad-daria, que es para cerrar la puerta a que en aquel entonces se tome con un permiso y se trabaje con el alcohol y con el vino bajo el pretexto de convertirlo en un hal. Tenemos el azar de Abu Darda, que es uno de los grandes sahaba y narrado en Sahih al-Bukhari de manera mu'allaq, sin sanad, pero es auténtico la cadena de transmisión, que él cogía el vino y echaba en él pescado salado como una manera de convertirlo en un hal, y decía al-khamru tudbahu bisamak. Es digamos una metáfora refiriéndose a que él dijo que el hamr se sacrifica, se convierte en halal a través de ese mecanismo, a través de esa manipulación. Y había sahaba que consumían esa cuestión, y es uno de los grandes sahaba, y muchos de los salaf que aprobaban. La escuela hanafi y la escuela maliki aprueba perfectamente la manipulación industrial y humana, y las otras escuelas cierran la parte de la manipulación humana. Ahí está el debate, pero el hal en sí, cualquier hal tiene que pasar por un proceso alcohólico de fermentación. Vinagre, cualquier vinagre tiene que pasar por un proceso alcohólico. Por lo tanto, a la hora de decir vinagre de alcohol, se refiere al estado de fermentación. Puede ser origen de alcohol, o sea, un vino procesado para que se convierta, o no, o puede ser de otras frutas, de vinagre de manzana, vinagre de soja, vinagre, etcétera, etcétera. Si hablamos del proceso de la istihala o de la presencia de esos productos en el conjunto del preparado, que lo que sería la istihala bil istihlak proporcional, estamos hablando, incluso si fuese najisa, si fuese impura, estamos hablando de que es una cuestión permitida. Pero en el caso de que tengamos algo de duda, cuando se trata de cantidades mínimas, pequeñas, ínfimas, que no representan mucha cosa en el preparado final, tienen un juicio de permiso, inshallah ta'ala. Sobre todo aquí no hay ninguna otra alternativa. Se puede utilizar perfectamente, se puede consumir perfectamente, teniendo en cuenta esta explicación. Barakallahu fikum. Nos pregunta Sufian lo siguiente, dice: mi madre no tiene cómo rezar en su trabajo y lo que ella hace es rezar el asr en su momento, pero el maghrib lo reza antes de tiempo, pero no mucho antes de su tiempo normalmente, ya que se tiene que ir a trabajar y no vuelve hasta las 12:30 de la noche o la 1 de la madrugada. Trabaja en un establecimiento de restauración. Muchas gracias, hermanos. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede rezar antes de tiempo? No, para nada. Los rezos están establecidos en su horario bien señalado, como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Por cierto, la oración pues depende de su tiempo establecido. Sin embargo, la hermana tiene todo el permiso del jama, de juntar los rezos, teniendo sus circunstancias del trabajo. Ella puede dejar jam'u ta'khir, la oración del Maghrib, hasta llegar a su casa y de ahí juntar el Isha con el Maghrib. Con este permiso, pues cumplirá con la sala del Maghrib y del Isha, inshallah. Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir? Lo mismo. Behia nos pregunta lo siguiente, dice: cuando una mujer sale a la calle arreglada y sin pañuelo, ¿cómo debe ser su rezo en la calle? Es decir, ¿en qué circunstancias puede llevar su rezo si sale a la calle de esta forma? Primero, la hermana creo que sabe y debe saber que la mujer musulmana tiene un código de vestimenta acorde a lo que le recomienda su propia religión, ¿no? Tiene que ir
vestida con su hijab, no simplemente el pañuelo, que muchas hermanas lo reducen simplemente a aquella prenda que cubre el pelo, sino es el conjunto de la vestimenta, tiene que ser acorde a las condiciones establecidas en nuestra jurisprudencia, como manera de respeto, modestia, pasar desapercibido, no llamar la atención, proteger a la propia mujer y que pueda desarrollar su actividad laboral o estudiantil de la mejor manera sin que sea molestada ni que nuestras relaciones interhumanas estén basadas simplemente sobre la tentación y sobre la atracción física y sexual, ¿no? Pero una mujer que no cumple con su hijab no deja de ser musulmana, por supuesto, tiene que tener en cuenta que está incumpliendo con algo importante para ella en el código de la vestimenta, pero la oración no tiene comparación con el tema del hijab. La oración es un pilar, por lo tanto no debe abandonar su oración. Lo único que la oración tiene unas condiciones. Una de las condiciones es satr al-awra, tapar las partes pudendas y las partes íntimas y cumplir con un mínimo de vestimenta, tanto para el hombre como para la mujer. Y en el caso de la mujer, para que su rezo sea válido, aparte de las otras condiciones de estar en ablución, de tener la purificación, de la entrada del tiempo, dirigirse hacia la qibla, es vestirse correctamente. Solamente puede dejar al descubierto sus manos y su rostro. Por lo tanto, tiene que llevar con ella un ropaje, unas prendas especiales para la oración, de manera que se pongan cuando coincida la oración con que esté fuera trabajando o haciendo compra o de excursión o lo que sea, pues se aparta a un sitio y se pone esa vestimenta y lleva a cabo su oración. De otra manera no sería válida la oración. Claro, que la misma hermana Bahía nos pregunta el estado del profeta, que la paz sea con él, ¿está muerto o vivo? Y si está vivo, ¿cómo lo explicamos? Es un tema muy interesante, la verdad. Sí. Siempre hay lecturas entre el exceso y el defecto. Allah subhanahu wa ta'ala mencionó los mártires y habló de ellos que están vivos. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. No debemos considerar a los mártires como muertos, sino son vivos ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y si los mártires son vivos ante Allah subhanahu wa ta'ala, podemos imaginar el estado de los profetas, que es mucho más perfecto que los... Justo el profeta dice algo al respecto, ¿no? Exacto, en un hadith narrado por el imam Abu Dawud. No, para entender un poquito la metodología, para entender estos conceptos, porque tenemos la otra lectura que más o menos se ha desviado bastante teniendo este tema. El profeta está vivo en su tumba y todos los profetas están vivos, incluso en un hadith declarado auténtico por el imam Al-Albani, narrado por el imam Dawud, que los profetas están vivos en su tumba e incluso rezan. Pero en su tumba, ¿a qué te refieres en su tumba? Si yo ahora mismo abro la tumba de un profeta, me encuentro con una persona viva, explícanos la vida. Es un término del barzakh. El Imam Ibn Qayyim cuando habló, pues es importante. Simplemente especificar esto, porque a lo mejor una persona no musulmana escucha... Quería llegar a eso. Vale. La vida son otros términos. Cuando el Imam Ibn Qayyim habló casi de 5 tipos de vida. Podemos hablar de una persona viva dentro de, digamos, el vientre de su madre, que son los 9 meses. Un concepto. Después la vida normal y corriente, lo que estamos ahora mismo, 60, 40, y después la vida del barzakh, entre la muerte hasta el día del juicio final. Que es, digamos, una dimensión diferente. Solamente nos contan los textos del Corán y la Sunna. Y luego otro tipo de vida, que es la vida ya después de la resurrección, y ahí estando ahí en el infierno o el paraíso. Decimos, inshallah, que estemos todos, inshallah, en el paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí estos tipos de vida hay que tenerlos en cuenta y nunca comparar uno con el otro. Cuando hablamos que el profeta está vivo en su tumba, es una vida hayat barzakhi. No es mundana, no es una vida... es otra dimensión. Biológica. Incluso cuando Allah subhanahu wa ta'ala agradeció a su amado querido mensajero con aquel viaje nocturno y luego ascensión celeste, y rezó con los profetas y mensajeros. Los profetas sabemos que están muertos, el profeta mismo murió y los sahaba le han hecho la oración fúnebre, pero está vivo en su tumba en una vida barzakhiyya del espíritu. En esta dimensión que... No lo podemos comparar con la vida de ahora. Es otra dimensión, como tampoco podemos comparar la otra vida después de la resurrección, estando en el Jannah, en el paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ahí le llega, nos consta el hadith de Abu Dawud, le llega nuestro saludo, salatu wassalam, sobre el profeta sallallahu. Incluso nos contesta el mensajero Muhammad sallallahu, como ha dicho en el hadith del imam Abu Dawud.
pero es una vida barzajía, es una vida de este tiempo de vida entre la muerte y la resurrección, que se llama en árabe barzaj, no sé cómo se traduce. Entendido. Barzaj quizá sea difícil de traducir. Un barzaj es, digamos, un límite entre dos realidades distintas. Nos pregunta la misma hermana acerca de la autenticidad, sahha, del hadith que dice que nace el hajj y no viene a Medina a visitarme, que no viene a visitar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ella lo traduce como me hiere, es decir, de herir al profeta sallallahu alaihi wasallam. Jafani, es decir, que quizá me abandona o no me reconoce, ¿no? Sí, pues Sí. Sí, adelante. la traducción es bastante fuerte, la verdad. Herir, alguien que se atreve a hacer algo ante el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya lo dejamos de llamar musulmán. Esa es mucha traducción. El hadith en árabe es man hajja wa lam yazurni faqad jafani. La palabra jafani es más o menos como tú has traducido, me ha abandonado, pues algo No me ha así. reconocido. No me ha Sí, reconocido. desagradecido. Pues este hadith está declarado por nuestros sabios Ibn Adi, el Bayhaqi, Sakhawi, Imam al-Dhahabi, todos se han puesto de acuerdo que es un hadith que no es auténtico, entre daif, débil, entre munkar, inventado, no tiene ningún fundamento. Imam Daraqutni lo ha criticado de una manera muy severa. Incluso sabios de hoy mismo, el Imam Albani en su silsila da'ifa, en su cadena de los ahadith débiles. Incluso podemos hacer una reflexión. La visita del profeta sallallahu alaihi wasallam no forma parte del hajj. Hasta aquí hay un consenso entre nuestros sabios. Si alguien que realiza el hajj, cogemos el hadith, sea el man hajja, quien realiza el hajj, y no me ha visitado. Y llegando a no conocer al profeta o abandonarlo, como herir al profeta, dando el estado de la visita como algo obligatorio, que esto nadie lo ha dicho. Y si no lo hacemos, hemos faltado con algo obligatorio. No. Y si no lo hemos hecho, no visitar al profeta, podemos llegar a un estado de declarar a alguien que ya es kafir, porque herir al profeta sallallahu alaihi wasallam es fuerte. O jafa al profeta sallallahu alaihi wasallam porque no lo amamos. Esto yo creo que es muy grave y de ahí debemos siempre tener la certeza de los dichos y los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entendido. Hermano Hansa, ¿hay algo que añadir? No, el hadith es daif y no hay que tenerlo en cuenta. Y los hadiths que son auténticos hablan de la visita de la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. No se viaja con intención de una visita salvo a 3 mezquitas: la mezquita al-Haram sagrada de la Meca, la mezquita al-Aqsa de Jerusalén y la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero uno cuando va a la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con la intención de rezar ahí, estar en ese lugar sagrado para llevar la recompensa de los rezos porque se multiplican por 100. El profeta está enterrado justo en sus habitaciones en una parte de la mezquita y una persona que viene desde fuera, como hacían los sahaba, es de buena educación pasar delante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y saludarle y saludar a sus 2 compañeros, Abu Bakr y Umar, que están enterrados a su lado. Pero emprender el viaje con la intención de visitar la tumba del profeta no tiene fundamento y ese hadith no es auténtico. Barakallahu, que emprender un viaje con la intención de visitar la mezquita del profeta sallallahu Por alaihi wasallam, supuesto, es algo requerido y es algo loable mencionado en los hadices del profeta es decir, Muhammad la sallallahu alaihi wasallam. diferencia entre la mezquita y la tumba. La tumba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahora con la ampliación está dentro de la mezquita de alguna manera, antiguamente no estaba dentro. Y una persona que viene a hacer la peregrinación, normalmente los viajes incluyen siempre una visita a Medina, porque uno lo hace una vez en la vida y vivimos lejos de esos lugares sagrados, y cuando va es lógico ir a saludar y pasar a saludar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los mismos sahaba, grandes sahaba como Abdullah ibn Umar, en cada salida de la Meca y entrada, pues pasaba a saludar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isabel nos pregunta lo siguiente, dice: hola, me llamo Isabel, soy de Barcelona, España, y tengo unas cuantas preguntas relacionadas con el noble Corán. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en el Corán parece que hable en plural, como por ejemplo Surat al-Hijr, capítulo 15, versículo
9. ¿Por qué ese plural en el Corán? Lo hemos tratado... Eso lo puedes contestar tú perfectamente porque tienes un artículo... Sí, le he enviado un artículo mío personal que se llama El plural majestético en el Corán, un artículo que escribí al respecto, pero se lo han mandado de hecho a la hermana para que se aclare. Lo que pasa es que simplemente lo hemos indicado aquí en Sí, es un estilo, una oratoria en la lengua árabe, un estilo de la lengua árabe que es sigat al-ta'zim, que uno a la hora de hablar, digamos, en el contexto de majestuosidad y magnanimidad, pues se habla en plural. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran. Te hemos enviado, hemos hecho descender, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna, hemos hecho descender el recuerdo. Allah subhanahu wa ta'ala habla en plural, pero se refiere a sí mismo. Es un estilo en la lengua árabe que se denomina sigat at-ta'zim, pero aunque hable en plural, Allah subhanahu wa ta'ala se refiere a su majestuosidad y a su magnanimidad. Es un estilo que expresa majestuosidad, majestad. Incluso hemos hablado aquí mismo en esta mesa de cómo los grandes monarcas, los gobiernos o los presidentes de los gobiernos, pues cuando envían una carta o se dirigen al pueblo, pues dicen hemos realizado, hemos hecho, hablando en plural, aunque se refieran a una persona. También sí, y existen otros idiomas como el francés, el inglés, etc. Castellano, sí. usted. Otra pregunta referida al arcángel Gabriel. Dice, si lo primero que le recitó al profeta sallallahu alaihi wasallam son los primeros 5 versículos de Surah Al-Alaq, capítulo 96, ¿por qué el Corán empieza con el Fatiha seguido de la vaca? Es decir, el orden de la revelación no coincide con el orden de los capítulos del Corán. Sí, es una pregunta curiosa. Hay que mencionar que el Corán es palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y estas preguntas yo creo que hace un par de siglos, sobre todo por los orientalistas, Schacht y compañía, cuando realizaron sus estudios, empezaron a criticar la autenticidad del Corán, pues poniendo estas dudas, sospechas, que el Corán revela de una manera y recopila de otra. No, esto no tiene ningún problema. Pero de todas formas, eso no pone en evidencia o en entredicho la autenticidad del Corán. El hecho de que no coincidan, no, realmente no. Esto es, según nuestros sabios, tenemos casi 3 opiniones. Una opinión es este orden de los capítulos, las horas, es por orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, por consecuencias de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay hadices que hablan del profeta en este sitio, cuando pues la revelación durante aquellos 23 años, hay que entender, la hermana, que el Corán no ha sido revelado de una vez, sino durante 23 años. Incluso la propia Surah Al-Alaq, capítulo 96, no fue revelado de golpe, es decir, los 5 y luego el resto. Otra opinión es los sahaba, que han, digamos, realizado este orden de las suras. Y otra tercera opinión, que los sahaba lo han hecho por conocimiento del profeta, durante la vida del profeta. Al fin y al cabo es, como llaman nuestros sabios, tawqifi. Este orden es por orden del profeta. Los sahaba lo han hecho no por sí mismos, sino por aprobación del profeta. En la vida del profeta ya se recitaba en un orden determinado. Incluso Jibril, el mismo arcángel Gabriel, lo revisaba con él cada año. Y en el último año de su vida lo revisó doblemente. Y esto ya entendemos que esta revisión, ¿cómo se realizaba? Se realizaba como el orden que ya todos conocemos. En presencia de uno de los sahaba, que era Usama ibn Zayd, que es uno de los escribas, el encargado, ¿no?, del grupo, que se le iba a asignar la tarea de la recopilación del Sagrado Corán, tanto en la época de Abu Bakr as-Siddiq como en la época de Umar al-Khattab radiyallahu anhu. Hay que diferenciar entre tartib al-nuzul y tartib al-tilawa. El orden de la revelación y el orden de la recitación. El orden de la revelación es acorde a las circunstancias de los 23 años de la vida del profeta, de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tartib al-tilawa ha sido designado por el profeta en gran parte o por esfuerzo de los sahaba de lo que han deducido y han escuchado del propio profeta. De hecho, si algo indica esto, la no coincidencia de estos dos órdenes, es que el Corán es una revelación divina, porque es un puzzle que el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió de Allah subhanahu wa ta'ala y
ha sido colocado en un orden realmente sorprendente en el cual Sí, hay una coherencia. Hay ¿no? una munasaba benasual, Claro, hay una coherencia y hay obras, ¿no? Hay libros específicos que hablan de digamos, la belleza de esa coincidencia y esos lazos entre un tema, el final de una sura y el inicio de otra, o el tema general de una y el de la otra. Pero hay que dejar claro que el orden de las aleas o el conjunto de las aleas de cada sura, eso sí que es consensuadamente por orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este Uqif, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le decía a los escribas poner este párrafo después y estos grupos ese grupo de aleas después de esta y poner esta detrás de esta, etc. Entonces, la confección, digamos, de la sura es aprobada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El orden puede sufrir un poquito de cambio porque entra ahí un esfuerzo de los sahaba según alguna narración, pero no deja de ser tawqif y por lo tanto no genera ningún tipo de duda respecto a la autenticidad del mensaje del Corán. Barakallahu fik, una última pregunta rápidamente, nos quedan 2 minutos. Dice lo siguiente: hola, buenas tardes, soy una mujer musulmana conversa y ahora por edad que tengo 54 años ya tengo muchas canas. Hasta ahora siempre me he tenido el pelo, pero por tema económico y por no ponerme más productos químicos he decidido dejar de teñirme el pelo. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Pues la siguiente: cuando algunas personas me han dicho que no se puede dejar el cabello blanco. Quisiera saber si esto es cierto o no. He preguntado a varias personas, algunas me dicen que sí, otras que no y otras que simplemente no saben. Aquí hagamos lo que hagamos, es que estamos en lo incorrecto, es decir, las personas que se tiñen el pelo les salen siempre a alguien diciendo que no se puede. Las que dejan de teñirse el pelo les sale algún listillo también que les dice que está prohibido. Aclaradnos por completo. Me he sorprendido con esta pregunta, esto ya supera. Yo creo que el saber es muy importante. La sabiduría es un don divino de Allah subhanahu wa ta'ala, que la verdad debemos agradecer a Allah subhanahu por este don de la sabiduría. Si no, podemos cometer barbaridades de este tipo. Especialmente con una mujer que es conversa, que podemos confundirle mucho. Como alguien solamente con el sentido común, ya no hace falta tener estudios de declarar semejante. Exacto. Yo creo que la hermana, alhamdulillah, debe ir primero a la gente del saber, fas'alu ahla al-dhikri. Y por eso, alhamdulillah, se ha dirigido a usted. Y por eso, para tener confianza, y el tema hay que entenderlo en su, alhamdulillah, sus veredictos, que ya todos sabemos, alhamdulillah. La mujer puede tener el pelo según el color que le complazca. Nuestros sabios hablaron de ciertas observaciones, pero dentro de un matrimonio, si la mujer está casada, pues quizás el color le guste al marido o no. Es algo que está, alhamdulillah, libre. Pero no se trata de teñirse. El no teñirse el pelo y tener canas, tener el pelo blanco, ¿conlleva algo islámicamente? Al contrario, es que no tiene ningún fundamento. Esta gente se atreven a declarar semejante fatwas que teman a Allah subhanahu wa ta'ala, porque esto es bastante peligroso. La hermana ahí tiene la respuesta, y las personas que dan este tipo de opiniones sin conocimiento, que tengan un poco de cuidado y un poco de, digamos, pausa, ¿no? Antes de apresurarse a estos juicios sin fundamento. Hasta aquí hemos llegado hoy. Barakallahu fikum a los dos. Gracias a Mohamed Said Arias por todas las explicaciones. Jazakallah khair. Un placer. Gracias y muchísimas gracias por todo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah, nos vemos de nuevo el jueves que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum. في عام 2009